Muy buenas tardes, vengan hermanos, hermanas de Beltline. Es un gusto saludarles a esta mitad de semana. También nuestros hermanos que nos ven por diferentes medios, nos escuchan o nos ven en otra parte del mundo. Hermanos, estamos contentos que está con nosotros a esta mitad de semana. Vamos a estudiar la Biblia, hermanos, acerca del GPS de Dios o el GPS de Dios. Muchas veces nosotros hemos escuchado, nos gusta viajar y pensamos nosotros, voy a agarrar mi GPS. Voy a asegurarme que lo tengo. ¿Se acuerda usted hace unos años que usábamos estos mapas? ¿Se acuerda usted que muchas veces para ir a un lugar teníamos que abrir el mapa y ver dónde íbamos y anotarlo y ver qué rutas íbamos a tomar? Y era un poco difícil, ¿verdad? Pero vivíamos, nos acostumbrábamos y lo hacíamos. Ahora tenemos el GPS, ¿verdad? Lo tenemos en nuestros vehículos, lo tenemos en nuestros teléfonos, apuntamos al destino y esa voz nos empieza a decir, va a la izquierda, a la derecha, una milla más, o 1 kilómetro, o 10 kilómetros después a la izquierda, y nos lleva a un lugar. Con Dios, ¿no sería algo bonito si también tuviéramos nosotros un GPS? Algo que nos guíe, algo que nos diga directamente a dónde vamos, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer exactamente. Realmente sería algo bonito, ¿verdad? Le voy a decir una cosa, Dios nos guía, Dios nos dice a dónde ir, Dios nos dice qué hacer, solamente que muchas veces nosotros no lo entendemos de una manera rápida. Muchas veces nos desesperamos, muchas veces no tenemos paciencia. Y de eso quisiera hablar en esta tarde. Quisiera que veamos nosotros la manera como Dios tiene un GPS, Dios tiene una manera de guiarnos, pero cómo nosotros podemos entender cómo Dios utiliza ese GPS, cómo Dios nos guía. Y vamos a ver ejemplos en la Biblia de Pablo. Vamos a ver cómo él y los que le seguían, realmente ellos es usted como yo. Nosotros quisiéramos, si hubiera algo directo, que nosotros agarraríamos el teléfono, le marcaríamos a Dios y le diríamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, dime qué paso a seguir y contéstame. Pero realmente no tenemos en sí un teléfono rojo, como tenía Batman. ¿Se acuerdan las películas de Batman, los programas de Batman, que le hablaba el comisionado? Cuando el comisionado veía un problema en la ciudad de Gotham City, el comisionado le hablaba directamente en un teléfono rojo a Batman y Batman respondía de una manera rápida. ¿Será que podemos hacer eso con Dios? Vamos a ver que Pablo o los personajes de la Biblia les hubiera gustado a ellos tener un acceso de esa manera, pero ellos realmente no tenían un acceso, digamos, de esa manera, que podían hablar a Dios de una manera directa y de una vez recibían la contestación, una respuesta a su pregunta, sino que ellos estaban igual que nosotros. Hay un proceso en el cual Dios nos guía y quisiera que veamos nosotros ese proceso. Quisiera que nosotros al final de la lección digamos, ok, ahora entiendo la manera como Dios entonces me está guiando y por qué Dios opera de esa manera. Así que quisiera que veamos nosotros, primeramente que nada, una lectura allá en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo del 6 al 10. Ahí nos vamos a estar guiando. Dice allá en el capítulo 16, versículo 6 de Hechos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Ahí nos vamos a basar en esta escritura, en el libro de Hechos 16, del 6 al 10. Muy interesante. En el versículo 10, ¿cómo concluye esta sección que estamos leyendo? Dice allá, dando por cierto que nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Dice Pablo, entonces, nosotros concluimos, nosotros llegamos a la conclusión, nosotros deducimos que era momento de hacer esto, de predicar el Evangelio en Macedonia. Así que la manera como Pablo se expresa de esta manera, vamos a ver nosotros de que Pablo encontró muchas puertas cerradas, pero también encontró muchas puertas abiertas. Y quisiera que nosotros hablemos de esto, de esas puertas que muchas veces se nos cierran,
Y no solamente quisiera que nosotros pensemos de esas puertas que se cierran y esas puertas que se abren en el ámbito espiritual, pero piense usted nada más en todas las puertas que se le han cerrado a usted. Y dice usted, qué bueno que no tomé esa ruta en ese tiempo. Qué bueno que en ese tiempo, con la persona que estaba yo saliendo, qué bueno que no funcionó. Porque no me imagino lo que me hubiera sucedido. O el trabajo, o el viaje, o la carrera. ¿Se imagina? Todas esas puertas que se han cerrado. Vamos a ver nosotros que Dios ha estado obrando en ello. Y vamos a ver cómo obró con los personajes de la Biblia, especialmente Pablo. Y vamos a ver también cómo Pablo se refiere después, y Pablo va a decir en un momento, va a decir, qué bueno que no tomé esa decisión, esa puerta se cerró, porque miren dónde estoy. Y Pablo empieza a contar sus bendiciones. Creo que todos nosotros podemos hablar de eso. Todos nosotros podríamos decir, oh, yo te puedo comentar a ti de una situación que me sucedió y te puedo decir las grandes bendiciones de Dios. En el GPS de Dios o en el GPS de Dios, vamos a ver número 1, involucra cerrar y abrir puertas. En el GPS de Dios involucra el abrir y el cerrar puertas. Por ejemplo, si usted se acuerda, ahorita que leímos en el 16:6, quisiera que vayamos un versículo anterior. Un versículo anterior, en el 16:5, vea primeramente qué es lo que estaba haciendo. Antes que se cierren estas puertas, que nosotros hemos visto, que se le prohibió a Pablo predicar el evangelio en estos dos lugares, vamos a ver que todo era un éxito. Donde sea que Pablo iba, la gente se convertía, las iglesias se establecían y todo estaba muy bien, éxito tras éxito tras éxito. Vea qué dice el 16:5. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Así que por todos lados las iglesias estaban creciendo, los miembros crecían, el número de los convertidos crecía. Era un éxito rotundo. Pero vamos a ver qué pasa. Había lugares donde Pablo quería ir y Dios le dijo no. Como vimos nosotros en Hechos 16:6. En 16:6 dice la palabra de Dios que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Después vemos nosotros en el 16:7, dice cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Estamos nosotros viendo y diciendo, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Acaso el Señor no le encomendó a Pablo ir a predicar a los gentiles? Sí. Si yo fuera Pablo diría, Señor, quiero ir a los gentiles, quiero ir a Asia, quiero ir a Bitinia, y Señor me está diciendo que no. Yo me haría esta pregunta. ¿Acaso, Señor, no quieres que yo haga tu voluntad? Déjame decirle algo. Voy a ser un poco egoísta porque les voy a hablar de un ejemplo, algo que me sucedió y que es uno de los muchos ejemplos que todavía resuena en mi mente. ¿Por qué? Porque se me cerraron varias puertas. Cuando yo era un estudiante en la escuela de predicación en Sunset, en la escuela de predicación en Lubbock, en Texas, me acuerdo que me gradué, estaba yo muy contento, estaba yo con todas las aspiraciones de conquistar el mundo. No solamente eso, cuando terminé la escuela de predicación dije, voy a ir a la escuela de misiones. Y me enrolé en la escuela de misiones y terminé la escuela de misiones y ahí estaba yo listo. Dije, ahora sí, Señor, estoy preparado. Escuela de predicación, escuela de misiones, aquí estoy y quisiera yo ir y úsame, Señor. Y en ese momento, estamos hablando de 1993, 94, cuando la Unión Soviética, si usted vivió en ese tiempo, cuando la Unión Soviética se dividió, cuando el comunismo en lo que es Rusia se dividió y las repúblicas socialistas soviéticas se dividieron, cada una volvió a ser países independientes. Me acuerdo que muchos misioneros de muchas denominaciones estaban yendo hacia esos lugares, porque era un lugar nuevo, el comunismo ahí estaba y ahora estaba abierto. Y en ese momento escuché varios amigos que dijeron, yo quiero ir a este lugar, a este lugar, a este lugar. Yo dije, yo quiero ir a Rusia. Yo quiero ir a Rusia. De hecho, en ese tiempo, a mi esposa, que estaba estudiando conmigo también, nos graduamos y le dije a ella, hey, tú eres de allá, tú hablas ruso y vamos, creo que Dios nos está mostrando una puerta. ¿Tú hablas ruso? ¿Cuáles son las posibilidades que una rusa se case con un mexicano?
¿verdad? Y que ahorita la Unión Soviética esté abierta, creo que es una señal que Dios nos está diciendo. Además, ya nos graduamos, tenemos la preparación y estamos tan entusiasmados, pero sabe que es como un globo que está así inflado y alguien agarra un alfiler y le hace así y lo explota. ¿Por qué? Porque de muchas maneras quisimos ir a Rusia. Quisimos ser misioneros en Rusia y no se pudo. Quedamos así tristes. Y no solamente eso, a muchas puertas se cerraron, porque después dijimos, plan B, ¿sabes qué? No pudimos ir a Rusia, pero vamos a probar ir a este otro lugar. Le voy a decir una cosa, lo estoy diciendo rápido, en unos cuantos segundos, pero fueron semanas y meses pensando, ¿por qué se cerró esa puerta? ¿Por qué se cerró esta puerta? Y estaba yo pensando como Pablo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero que me envíes, quiero que me utilices. Aquí estoy, estamos dispuestos, mi esposa y yo, envíanos, donde tú quieras. Se cerraron las puertas. Pero interesantemente, durante ese tiempo sucedió algo. Una persona que no había yo visto, el hermano Rick Owens, que no había yo visto por años, pasa por Texas y lo veo y me dice, ¿por qué estás triste? Y le empecé a contar toda la historia de cómo terminé la escuela y dónde quería yo ir. Bueno, al rato les sigo comentando la historia que sucedió. A lo que voy es esto, que muchas veces usted va a querer hacer cosas, ya sea en lo secular, abrir un negocio, en la escuela, carreras, trabajos, en diferentes ámbitos. Va a decir usted, Señor, es lo que yo tengo planeado, es lo que yo quiero hacer. Señor, bendíceme, ayúdame, pero ¿sabe qué? Tal vez el GPS de Dios no le quiere llevar allá. Tal vez el GPS de Dios le quiere llevar a otro lugar mejor. Solamente que tenemos que ser pacientes. Tenemos que entender cómo Dios opera para que nosotros podamos obtener esas bendiciones que Dios nos quiere dar. Así que Pablo quería él ir a predicar en Asia y en Bitinia y se le dijo, strike 1, no en Asia. Strike 2, no en Bitinia. Pablo dice, Señor, ¿y cómo le voy a hacer? Así que podríamos pensar nosotros que porque Pablo era un apóstol, iba a tener acceso directo a Dios y Dios se lo iba a decir directamente, no. Sino que Pablo, simplemente mira esa puerta cerrada y entiende que quiere decir que Dios no quiere que tú vayas a través de esa puerta. Porque no es lo mejor para ti, no es lo mejor para la voluntad de Dios. Pablo, sé paciente, ¿ok? Y es lo que estamos viendo con Pablo. Vemos nosotros que cuando Pablo empieza a viajar, no fue a Asia, no fue a Bitinia, vamos a ver nosotros que Pablo tuvo un lapso de espera. ¿Se imagina usted, como yo, un lapso de espera de que, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya me gradué, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a buscar un trabajo ahorita, voy a invertir tiempo ahorita buscando un trabajo, una carrera, lo que estudié no lo voy a poner en práctica. Pablo tenía esta pregunta, ok, Asia no, Bitinia no. Punto número 2. El GPS de Dios involucra a veces un lapso entre la puerta cerrada y la puerta abierta. El GPS de Dios involucra un lapso entre la puerta que está cerrada y la puerta que está abierta. Muchas veces hemos escuchado nosotros la frase, cuando Dios cierra una puerta, abre otra. Y en cierta manera lo hemos vivido, ¿verdad? Cuando Dios cierra una puerta, abre otra. Pero le voy a decir una cosa, es en el tiempo de Dios. No necesariamente porque Dios cierra una puerta y abre otra, automáticamente se cerró esta y aquí está al ladito, al lado está la siguiente y la vas a abrir. No, muchas veces la puerta se cierra y el trayecto es largo, el pasillo es largo hasta encontrar la siguiente puerta que se va a abrir. Así que seamos pacientes, entendamos que Dios quiere lo mejor para nosotros y entendamos que tenemos que entender que hay puertas que se van a cerrar, porque no es lo que Dios quiere para nosotros. Pero hay puertas que se van a abrir y Dios quiere que nosotros aprendamos algo en ese trayecto mientras vamos de una puerta cerrada a la puerta abierta. En relaciones, ¿verdad? Terminé con alguien que creí que me iba a casar con él o con ella. Y wow, es difícil. Señor, ¿por qué me haces esto?
No sabe usted las bendiciones que tal vez Dios le está trayendo en el futuro. Y que no era lo que usted necesitaba en su vida. Pero muchas veces como humanos nos desesperamos y decimos, Señor, este es mi GPS, esto es lo que quiero hacer y lo quiero ahora, porque soy cristiano. El Señor, el GPS de Él opera diferente. Nos quiere llevar a nuestro destino de bendición, pero tenemos que ser pacientes nosotros. Cuando se cierra una puerta, a veces toma un lapso para que se abra otra. Vea lo que le sucedió a Pablo. Regresemos al capítulo de Hechos 16:6. Dice la palabra de Dios: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Quiero que entendamos algo. Muchas veces no ponemos atención en esto, lo leemos muy rápido. Pero desde que ellos salieron, como es el versículo 6, desde Frigia, y fueron ellos llegando a la frontera de Asia, y les dijeron, no prediques allá. Y después de ahí se dieron la vuelta y se fueron a Bitinia. Ese lapso, ese trayecto, para que ellos entiendan, tomó 450 kilómetros de distancia. 450 kilómetros de distancia. Y no es como hoy, de que digamos, voy a comprar un boleto de autobús, que agarro un boleto que sale en la noche y en la mañana ya estoy llegando a mi destino, de 10 horas, de 15 horas, de 20 horas. No había autobuses, no había aviones, no había vehículos. Era en burro o a caballo o a pie. Pablo tuvo que ir de Frigia a Asia, a Bitinia, y se cerró la puerta. No. Se cerró la otra puerta. No. Pablo dice, todo este tiempo de uno a otro, está pasando el tiempo, están tomando meses, están tomando semanas, tal vez años para viajar de esta manera, para que se me cierre la puerta. Pero Pablo era paciente. Pablo sabía que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Pablo sabía de que una puerta se cierra y otra se va a abrir. Pero Pablo tal vez dijo, tal vez se me va a cerrar otra tercera puerta. Ya se me cerraron dos, no Asia, no Bitinia, y tal vez me voy a dar la vuelta y voy a ir a otro lugar. Pero finalmente Pablo recibe una visión en la cual se le dice, un hombre de Macedonia pide ayuda. Que tú vayas a Macedonia a predicarles el Evangelio. Punto número 3. El GPS de Dios funciona de una variedad de maneras. En otras palabras, tenemos que leer las señales. Tenemos que ver cómo Dios está operando. Primero que nada, ya dijimos nosotros de que se cerró una puerta. Ok, es como Dios opera entonces, cerrando puertas. Y nos va a abrir otra. Entonces, tenemos que ser pacientes para esperar que la siguiente puerta se abra. La siguiente oportunidad se abra. Pero también tenemos nosotros que ver de que pueden haber otras maneras en las cuales Dios está operando. Por ejemplo, vemos nosotros en Hechos 16:23. Vea un proceso de eliminación. En Hechos 16:23, vemos nosotros de que después de que Pablo ve la visión de que tiene que ir a Macedonia, de que ahí se necesita ayuda, Pablo concluye, Pablo deduce y dice, entonces Dios quiere que yo vaya a Macedonia. Nosotros podríamos escuchar de que hay una oportunidad allá para predicar el Evangelio en un pueblo, en un rancho, en una ciudad, y enviamos hermanos o nosotros mismos vamos y hacemos una inversión y tal vez funcione, tal vez sí el Evangelio se predica allá o no, tal vez se cierren puertas, pero si ahí nadie se bautizó, podemos ir a otro lugar y vemos puertas cerradas y puertas abiertas. Pablo estaba operando de esa manera. Pablo va ahorita a viajar a Macedonia y Pablo no sabe qué va a pasar. No porque Dios nos ha dicho, se cerró esta puerta y esta se abrió, la vas a tener bien fácil. Cuando tú vayas allá, a ese trabajo, a esa nueva entrevista, te van a dar el trabajo, no va a haber ningún problema, te van a dar buen salario. En esa siguiente relación todo va a estar bien. En este lugar vas a predicar el Evangelio, todos se van a bautizar. Vamos a ver que Pablo, porque se le dio una indicación más directa, una visión, no quiso decir que Pablo vas a ser exitoso apenas vayas allá. Pero vamos a ver de que hay que leer esas situaciones. Se cierran las puertas, se abren las puertas, toma un lapso, hay que ser pacientes, pero también vamos a ver nosotros de que hay otras señales. Dice allá en Hechos 16:23. Escuche qué dice, porque lo que vamos a leer, uno podría decir, Señor, me pareció que era una puerta abierta, ¿qué está pasando?
Dice allá en el 16:23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Qué pasó? Pablo está yendo a Macedonia y de paso pasó por Filipos y allá lo aprendieron, allá lo azotaron, allá lo pusieron en la cárcel. Señor, yo creí que era una puerta abierta porque tuve la visión del hombre de Macedonia. Así que, ¿acaso se confundió Dios? ¿Acaso no lo leí bien? Pero otra vez, somos humanos. Y no tenemos un teléfono rojo en el cual decimos, Señor, dime directamente exactamente lo que voy a hacer. Dios quiere que aprendamos nosotros con cada paso que damos. Se cerró esta puerta, Pablo, la puerta de Asia, la puerta de Bitinia se cerró. Estás caminando hacia la puerta de Macedonia, pero ¿qué vas a aprender en ese trayecto? ¿Qué vas a aprender antes que tú llegues a Macedonia? ¿Qué vamos a aprender nosotros? No tuvimos este trabajo, no funcionó. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué me sucedió a mí regresando a la historia? Queríamos ir a Rusia, no se pudo. Queríamos ir a otros lugares, no se pudo. Estamos un poco tristes. ¿Qué vamos a hacer? Las puertas se cerraron. En ese momento uno no dice, oh, soy muy espiritual y estoy esperando a que Dios me abra la siguiente puerta. Como humanos nos desesperamos. Estaba yo desesperado, Señor. Ok, voy a buscar un trabajo, ok. Empecé a ver en Texas qué posibilidades hay de buscar un trabajo. Pero otra vez, en el momento inesperado, pasa un amigo que se llama Rick Owens. Y Rick Owens me dice, voy hacia el este de los Estados Unidos. Tú estás acá en Texas, dice. Yo estoy de paso, voy a ir hacia Luisiana, voy a ir a Tennessee y voy a ir a Alabama, dice, a visitar unas iglesias. Y me dice, cuando yo regrese, dice, te vuelvo a decir hola para despedirme, dice, cuando yo regrese a Nuevo México. Ok. Se fue el hermano como por 2 semanas y yo no estaba pensando en nada. Me dio gusto ver al hermano porque había sido mucho tiempo que no lo había visto. Regresa a él y me dice, estaba yo comiendo en un restaurante, dice, y vi a uno de mis amigos que hace tiempo que no lo había visto, dice. Y platicando con él, me dice que quisiera hablar contigo. Está interesado en tu historia, en la historia de ustedes dos, de que quieren ir a Rusia y quieren ir a otros lugares. Y dijimos nosotros, wow, esto es interesante. Claro que quisiéramos ir a hablar con él. Así que desde Texas viajamos hasta Alabama para visitar a este hermano. Y estando allá visitándolo, me dice el hermano, ¿sabes qué? Creo que lo mejor que ustedes pueden hacer ahorita es enrolarse en la universidad de aquí, de Heritage. Y lo primero que dije fue, ya no quiero estudiar otros 4 años. Estudié en México, me gradué en la escuela de turismo, ya estudié 2 años en la escuela de predicación, ya estudié en la escuela de misiones y otros 4 años en la universidad acá en Florence. Como humano estaba yo hablando. El Señor tal vez me estaba viendo y estaba así de que, si supieras lo que te estoy ofreciendo. Este es mi GPS, diría el Señor. Estoy hablando ahorita que ahorita ya han pasado 25 años. Ahora puedo mirar atrás y decir, oh, es el camino de Dios. No lo veía yo claro, pero tuve que aprender a ser paciente. Y finalmente le dijimos al hermano, ok, vamos a cambiarnos a Alabama a estudiar. Mi idea fue esto, tal vez cuando nos graduemos, vamos a encontrar aquí una manera de ir a Rusia y de ir a otros lugares para predicar el evangelio. Pasaron los 4 años largos. Y le voy a decir una cosa, lo que Dios hizo a través de la escuela, a través de la universidad, desde Texas, todo lo que me pasó, es como el rompecabezas que usted empieza a poner y usted hace una pausa y dice, ¿dónde va esta otra pieza? ¿Dónde va esta otra pieza? No sé si le ha pasado a usted. Tal vez usted esté en ese lugar ahorita. Tal vez usted va a estar en ese lugar en el futuro, en el cual va a ser usted, ok, no tiene forma mi vida. ¿Qué voy a hacer con mi carrera? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué negocio voy a empezar? Y dice usted tantas preguntas.
Es lo que yo tenía en ese tiempo. Finalmente, cuando graduamos de la escuela, faltaban 6 meses antes de graduarnos. Y tenía yo como 8 lugares que me decían, queremos que vengas a platicar con nosotros porque te queremos contratar. ¿A quién le ofrecen un trabajo antes de graduarse, 6 meses antes de graduarse? Y gracias a Dios tenía todas estas ofertas, por lo que sucedió mientras era yo estudiante. Mientras era estudiante, fuimos nosotros a diferentes lugares y empezamos nosotros a bautizar a las personas. Cualquier lugar que íbamos alrededor de la universidad, las personas se bautizaban y la gente lo veía de otros lugares y decían las congregaciones, quisieron que vengas tú y nos enseñes cómo se hace esto. Yo simplemente estaba haciendo lo que había yo aprendido. De repente yo no sabía que estaban poniendo atención y me decían, queremos que vengas. Y de repente tenía todas las ofertas. Cuando finalmente le dije a las personas, les dije, no, mi idea no es quedarme acá. Mi idea es irme a otro país. Le voy a decir una cosa, todas estas ofertas que me estaban ofreciendo, dije no. Otra vez. Siguiendo mi propio GPS o mi GPS. Cuando Dios estaba diciendo, hey, si tú supieras. Le voy a decir qué sucedió. Cuando todas estas ofertas se acabaron, tampoco se abrieron otras puertas. Fue cuando empecé a decir, creo que debí de agarrar una de esas ofertas. Y otra vez, 2 o 3 iglesias me volvieron a contratar y dijeron, me volvieron a llamar y dijeron, queremos hablar contigo. Y fue cuando les dije, ¿sabe qué? Hermanos, vamos a hacer un plan de trabajo. Y quisiéramos hacerlo por 2 años. Le dije a esta iglesia de aquí, de Alabama, donde vivo ahora. Vamos a hacer un plan de 2 años y después de 2 años le evaluamos. Y si ustedes están de acuerdo, seguimos. Si yo estoy de acuerdo, seguimos. Si no, cada quien se va por su lugar. Contrato de 2 años. Esos 2 años han pasado ahorita 23 años. Y todo lo que yo quería hacer en otros países, producir material, predicar la palabra de Dios, enviar misioneros a diferentes partes del mundo, prepararlos, primeramente bautizarlos, prepararlos y enviarlos, está sucediendo desde aquí, desde Alabama. No lo veía yo claramente. Pero ¿cuántas puertas tuvieron que cerrarse? ¿En cuántas escuelas tuvo que enviarme Dios en cierta manera para decir, necesitas prepararte, necesitas hacer esto? Como humanos nos esperamos, como humanos quisiéramos nosotros un teléfono rojo que digamos, Señor, dime y llévame allá, llévame allá. El Señor dice, tienes que aprender en el trayecto. Pablo, tienes que aprender en el trayecto. Señor, ¿por qué estoy encarcelado? Dice Pablo. Me han azotado. Estoy en el camino a Macedonia. Pablo, eso te va a hacer fuerte. Pablo, en el trayecto vas a conocer a personas. Pablo, en el trayecto se va a establecer una iglesia y esa iglesia te va a ayudar a ir a Asia, donde tú querías ir. Pablo no lo entendía todavía. ¿Sabe qué dice Pablo? Después que él va y predica en Macedonia. Donde encarcelaron a Pablo, donde nosotros leímos, es porque él bautizó a Lidia en Filipos. Bautizó a Lidia, bautizó a otros y se establece la iglesia en Filipos. Pablo todavía no había ido a Asia o a Bitinia, porque se le había prohibido. Estaba yendo en camino a Macedonia. Pero quiero que entendamos esto. Pablo, después, cuando él escribe en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 12 al 13, Pablo no menciona la visión que tuvo del hombre de Macedonia. Pero esto es lo que menciona Pablo. Dice en 2 de Corintios 2, 12 y 13, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Así que Pablo empieza a decir, narrando esto a los hermanos de Corinto, en mi trayecto a Macedonia, dice, estaba yo esperando a Tito, dice, pero mi corazón, dice, no tuvo reposo, mi mente no tuvo reposo, porque mi compañero de misiones no estaba conmigo. Así que Pablo hizo esa pausa en cierta manera allá.
describiendo por qué él todavía no había llegado a Macedonia. Por eso dice, así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. En otras palabras, Pablo estaba esperando a su compañero de misiones, a Tito, a su hijo en la fe. Así que Pablo mira para atrás y dice, esta persona, Tito, fue un gran compañero y me ayudó y lo necesitaba. No sé qué haría usted sin otras personas a su alrededor, sin tener comunión con otros. Como ahorita con el coronavirus, ¿cómo estamos nosotros? Quisiéramos saludar a los hermanos, darle un abrazo, estar con ellos otra vez. Y cuando eso suceda, vamos a atesorar el verlos otra vez, en persona. Ahorita estamos, de cierta manera, tristes porque no estamos hechos para estar aislados. Estamos hechos para estar en comunión. Pablo dice, mirándose atrás, dice él, haciendo memoria, dice, me pongo a pensar cómo el Señor quiso que yo espere allá a Tito. Y después que estuve esperando a Tito que llegó, nos despedimos y fuimos para Macedonia. Muchas veces en este proceso del GPS de Dios van a suceder cosas como estas. Van a haber una pausa en la cual usted dice, como yo, Señor, ¿por qué tengo que ir a otra universidad? ¿Por qué tengo que ir a conocer esas iglesias en un poblado que se llama Alabama? ¿Por qué? Y viajé de Texas a Alabama y es lo que nosotros tuvimos que hacer. Lo hicimos, aunque ciegamente dijimos, estamos siguiendo el GPS de Dios. Estamos siguiendo el GPS de Dios y que donde sea que Dios nos lleve. Dios tenía un gran plan, aunque nosotros no lo veíamos. Pablo, Dios tiene un plan. Espera por Tito y después sigue para Macedonia. Él te va a ayudar. Estaba yo leyendo sobre esta persona, Eric Weinmeier. Eric Weinmeier fue una persona que desde los 13 años quedó ciego, pero a él le gustaba mucho lo que es hacer ejercicio, le gustaba mucho él hacer cosas intrépidas. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Él se propuso a subir la montaña del Everest, la montaña más alta del mundo. Quiso hacer eso, y no solamente eso, él dijo, quiero subirlo, pero quiero subirlo del lado que es más difícil. Porque hay maneras de subir el Everest. Hay uno donde la gente sube. Otra vez, no cualquiera puede subirlo. Han muerto, según las estadísticas, han muerto 165 personas tratando de subir el Everest. Está muy alto, está muy frío. Necesitas estar tú en óptimas condiciones físicas para que puedas hacer esto. Pero Eric Weinmeier dijo él, quiero subirlo en el lado que es difícil, estando ciego. Y el 90%, escucha esto, de cada 100 personas que quieren subir por ese lado, el Everest, el 90% no llegan. De cada 100, 10 nada más llegan. Así que cuando él lo hizo, cuando él subió, cuando él llegó, le preguntaron, ¿cómo lo hiciste? Dice él, aprendí 3 cosas, dice él. Aprendí 3 cosas. Primero, dice, aprendí a escuchar el sonido de una campanita que tenía el guía, que iba enfrente de mí y me decía qué dirección ir. Así que cuando usted quiere subir el monte Everest, agarra usted a los expertos que están allá y usted los contrata, que tienen un historial buenísimo y confía usted en ellos, donde ellos le llevan comida y ellos le guían para llegar allá, porque es una hazaña el llegar al pico del monte Everest. Dice él, aprendí esto, aprendí a escuchar la campanita que estaba enfrente de mí, que llevaba mi guía. Otra cosa que aprendí, dice, número 2, aprendí a escuchar la voz de otros compañeros que gritaban, adelante, a 1 metro, hay una roca, o cualquier cosa que le gritaban. Dice, aprendí, tuve esa disciplina de escuchar lo que me decían mis compañeros y obedecía, ir a la izquierda, ir a la derecha, seguir hacia adelante, tener cuidado con cosas. Y número 3 dice, escuchaba el sonido del picahielo cuando daba el golpe. El sonido me decía si era seguro o no. Quiere decir que cuando tenían que subir paredes de hielo para ir a la siguiente etapa, cuando usaban su pico de hielo para subir, dependiendo cómo sonaba, si sonaba hueco o si sonaba sólido, dice él, aprendí para saber si el sonido era seguro o no. Si era seguro, iba a estar sujetado bien. Es lo que él dice. En otras palabras, dice Eric Weinmeier, el oír bien
hizo toda la diferencia. ¿Y sabe qué? Con el GPS de Dios se trata que nosotros debemos escuchar las señales que Dios nos da. Debemos de poner atención a las señales que Dios nos da. Si se cierra una puerta, no tenemos que estar molestos y tenemos que estar gritando y estar enojados con Dios y decir todo tipo de cosas. Decir, Señor, tú sabes lo que yo quiero. Tú sabes que quiero hacer tu voluntad. Tú sabes lo que quiero para mi familia. Tú sabes lo que quiero para mi vida. Señor, confío en ti y confío en tu guía, en tu GPS. Confío que tú me vas a llevar, Señor, a las bendiciones. Pero voy a ser paciente. Así que muchas veces como humanos nos vamos a frustrar. Pablo se cierra la puerta para que no vaya a Asia, para que no vaya a Bitinia. Tiene que viajar 450 kilómetros para que se cierren esas puertas. Llega después de haber viajado 450 kilómetros y dice, se cerró esta puerta. Ya me imagino a Pablo diciendo, Señor, vamos a ver cómo le hago. Señor, tú tienes otra puerta, vamos a seguir tocando hasta que se abra esa puerta. Y es lo que tenemos que hacer. Como le dije a usted, podría decirle muchas historias de cómo Dios me ha cerrado puertas y ha abierto puertas. No ha sido fácil. Hoy le puedo contar a usted todos los éxitos y decir, yo no sabía de esa puerta que se cerró y que el Señor no quería que yo vaya. Pero le voy a decir una cosa, me hubiera preguntado usted hace 23 años atrás, le diría yo a usted, no estaba yo contento. No estaba contento cuando se cerró esa puerta. ¿No le ha pasado a usted eso? Tal vez le está pasando a usted en este momento. Veamos las señales de Dios. Como Eric Wenmeyer, el que fue a la cúspide del monte Everest y escuchó a sus compañeros, aprendió a escuchar. Aprendamos a escuchar las señales de Dios cuando me dice, hijo, no es bueno para ti eso en este momento. Te tengo algo mejor. Escucha mis señales, aprende a escuchar, sé paciente. Tenemos que aprender a hacer eso. Otro punto en cuanto al GPS de Dios. No todo es yo. No todo, yo no soy el principal. Tenemos que entender que en Hechos 16:10, cuando nosotros lo leemos, si usted se da cuenta de esto, en Hechos 16:10, dice en el 16:10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Ha puesto usted atención a esto? Cuando usted lee esto, dice la palabra procuramos, vea el pronombre, plural, procuramos. Hasta antes era nada más ellos. El escritor que es Lucas, cuando él está escribiendo esto, él decía, y Pablo zarpó, y Pablo quería ir, pero se le cerró la puerta, y hablaba a él de ellos. Ahora Lucas habla de nosotros. ¿Entiende lo que voy? De que en este momento fue cuando Lucas se les unió a ellos. Por eso cambia la manera como se describe. En lugar de decir Pablo o ellos, ahora Lucas dice nosotros. Por eso dice, enseguida procuramos nosotros partir para Macedonia. Otra vez, el Señor no solamente está cerrando y abriendo puertas para ti. ¿Cuántas puertas no cerró para Lucas también? Para que Lucas pudiera llegar a este lugar. Para que Tito pudiera llegar a este lugar. ¿Cuántas puertas no se cerraron para que todo cayera en su lugar? Pablo, tú no eres el único protagonista en todo esto. Justo, tú no eres el único protagonista. Rick Owens tuvo que venir y pasar por allá porque yo lo mandé. A ver si tú ponías atención, a ver si tú seguías los consejos que él te dio del amigo de Alabama. Aprendamos a escuchar. Dice Lucas, procuramos. Así que vemos nosotros que Lucas se le une a Pablo. Y qué bendición fue Lucas para Pablo. Dice en Hechos 16:12. Dice, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, escuche esto, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Así que habla cuando ellos estuvieron en Filipos. Dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Llegaron finalmente a Macedonia. Pero primero, la primera ciudad de esa área de Macedonia fue Filipos, donde ellos pernoctaron, donde ellos estuvieron varios días. Pero Lucas dice, allá estuvimos. ¿Sabe qué pasa en Filipos? Conoce usted la carta a los filipenses, ¿verdad? Se establece la iglesia en Filipos. Vienen a haber miembros allá.
Y no solamente eso, ¿sabe qué sucede cuando se establece la iglesia en Filipos? Si usted lee la historia de las iglesias de los viajes misioneros de Pablo, Lucas decide quedarse en Filipos. Porque después sigue usted leyendo el libro de Hechos y otra vez vuelve el escritor, Lucas, ya no se incluye él. Ya no va a escuchar usted estuvimos, fuimos, pensamos, no, sino que ahora vuelve otra vez al mismo lenguaje de que y Pablo hizo esto y Pablo visitó y esto es lo que le sucedió. Ya no se incluye él, porque Pablo se quedó en Filipos. Piense usted nada más cómo Dios está obrando en la vida de Pablo. Pablo, sé paciente. Pablo, te estoy enviando. ¿Qué hacía Lucas? ¿Cuál era su trabajo secular? Era un doctor. Y se imagina usted todos los problemas que Pablo tenía. Si usted lee toda la descripción de Pablo, todos los problemas físicos que él tenía, tanto de vista, tantas veces que lo habían apedreado, tantas veces que lo habían golpeado, una vez lo dejaron pensando que estaba muerto. ¿Se imagina cuánta ayuda no fue este doctor para Pablo? Tal vez le salvó la vida. Y no solamente eso, de que físicamente la ayudó, no solamente la ayudó mentalmente de que es un compañero, sino que además la iglesia que se establece, ¿sabe qué sucede? Finalmente, después que la iglesia se establece, esta iglesia de Filipos está en una zona geográfica donde hay mucho dinero, de que la economía está muy bien. Y adivine quiénes ayudan a Pablo para que ahora sí vaya a Asia. Se le había dicho a Pablo, no vayas a Asia, no vayas a Bitinia. Se establece la iglesia en Macedonia. La primera que se establece es la iglesia en Filipos. Y esta iglesia se vuelve un brazo de apoyo económico y también espiritual para Pablo. Dice usted, wow, esto es maravilloso. ¿Cómo es que el Señor está moviendo las partes y está poniendo todo para mi bien, para el bien de Pablo? Dice usted, es increíble como Dios. Y Dios sigue operando. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Es el mismo. Y está operando y está cerrando, está abriendo puertas, está ayudándonos a que nosotros tengamos paciencia, que aprendamos en el trayecto para que Él nos bendiga. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, el GPS de Dios. No de un teléfono directo, como dijimos antes, pero ver las señales, ver cómo Dios está operando. Escuche qué dice Pablo en cuanto a la iglesia de Filipos. Allá en Filipenses 1, 3 al 5. Vea cómo Pablo da las gracias. Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo dice, les doy gracias. Y si usted lee toda la carta de Filipenses, ve usted cómo Pablo está agradecido con la iglesia de Filipos porque le ayudaron en sus viajes misioneros. Otra vez, Dios quiere lo mejor para nosotros. No nos desesperemos, no escuchamos la voz de Satanás que nos dice, ¿viste? ¿Viste? Estás haciendo la voluntad de Dios y mira cómo Dios te trata. ¿Ya viste? Y escuchamos muchas veces la voz de Satanás y nos desanimamos y empezamos a hablar mal de Dios y dejamos de ser fiel a Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere llevarnos a un lugar de bendición, pero tenemos que aprender a ser pacientes y a escuchar todas esas señales. Hay un libro que se llama The Hiding Place. De hecho, se ha hecho una película también. El lugar escondido, tal vez así se traduce, The Hiding Place. Pero tal vez usted ya lo haya visto. Es de esta familia que durante la Segunda Guerra Mundial ellos estaban escondiendo a judíos. Estaban ellos escondiendo a judíos porque los judíos eran exterminados por Hitler. Y ellos escondieron a judíos, pero los descubrieron. Los descubrieron y a ellos los llevaron a un campo de concentración. Eran dos hermanas que estaban sobreviviendo. Su nombre, Corrie y Betsy ten Boom. Corrie y Betsy ten Boom. Sus familiares murieron en los campos de concentración. Y todo por ayudar a los judíos. Estando ellas en el campo de concentración, todas sucias, pasando hambre, pasando necesidad, trabajando horas, porque es lo que le hacían a los judíos. Ahí estaban ellos. Y ellos eran muy
espirituales, muy allegados a Dios, porque la razón por que ellos ayudaron y fueron en contra de la ley al ayudar a los judíos a esconderlos para que no los maten, es porque ellos creían que estaba mal lo que estaba haciendo Hitler. Ellas, cuando fueron llevadas al campo de concentración para ser castigadas por el régimen de Hitler, allá estaban ellas. Y las dos hermanas estaban platicando en una ocasión, esto es lo que dice el libro, en su biografía de ellas. Dice que Corrie y Betsy estaban hablando. Betsy le dice a Corrie, le dice, Betsy, tenemos que seguir dándole gracias a Dios, porque estamos vivas todavía, porque todavía tenemos aliento de vida, porque todavía tenemos esperanza de que tal vez salgamos de esta. Y Corrie estaba tan desanimada, porque veía cuántos y cuántos eran exterminados. Y siempre pensaba, yo voy a ser la siguiente, tú vas a ser la siguiente. Y Corrie le dijo a su hermana, no, yo no voy a darle gracias a Dios, dice. Betsy le dice, dale gracias a Dios aún en estas circunstancias, dale gracias a Dios por este polvo, dale gracias a Dios por esa cama que tenemos, dale gracias a Dios por las pulgas que están aquí en este lugar. Y Corrie dice, no, estoy molesta con Dios, no le voy a dar gracias a Dios. De hecho, ahí está su foto de ellas, que fue tomada cuando ellas sobrevivieron. Y sí, sobrevivieron el campo de concentración, que muy pocas personas pueden decir eso, porque 7 millones de judíos fueron exterminados. Cuando ellos finalmente fueron rescatados por los aliados, cuando Hitler perdió la guerra, se le preguntó a ellas, ¿cómo es que sobrevivieron? Y fue cuando ellas narraron esto, de las pulgas, de dónde vivían, de la plática que ellas tuvieron, de que Corrie decía, no voy a orar a Dios, y Betsy decía, sí. Y finalmente ellas entendieron. Dice Corrie, la que no quería orar y darle gracias a Dios. Dice, finalmente me di cuenta que los guardias no se nos acercaban a nuestro lugar donde dormíamos. No nos hacían daño por las pulgas que estaban por todos lados. No querían los guardias exponerse y por eso las dejaban en paz. Dice Betsy y Corrie. Ahora Corrie dice, hay que darle gracias a Dios aún por las pulgas. De cierta manera, las pulgas le salvaron la vida. Los guardias no se querían acercar a ellas. Así que, démosle gracias a Dios en todas las situaciones, aunque se cierren las puertas, aunque haya un trayecto entre una puerta que se cierre y una puerta que se abra, démosle gracias a Dios y aprendamos lo que tengamos que aprender en ese trayecto. Otra vez, le doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de que me ha traído de un lugar a otro. Y finalmente, gracias a Dios, estamos aquí haciendo la voluntad de Dios y seguimos haciendo la voluntad de Dios. Y tal vez en el futuro, y se van a seguir cerrando puertas y abriendo puertas. Pero ¿sabe qué? Ya tenemos un poquito más de experiencia. Tenemos un poquito más de esa paciencia. Porque otra vez, Satanás quiere decirnos, Dios ya no te quiere. Dios ya no te ama. Mira, te cerró esa puerta. Atesoremos, hermanos, cada paso que damos. Atesoremos cada puerta que se cierra. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios tiene un GPS, un plan para llevarnos a un lugar de bendición. Aprendamos a escucharlo. Seamos pacientes. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por compartir su tiempo con nosotros en esta tarde y nos vemos en la siguiente clase.